Asociación Colombiana de Trasplantes por la invitación a participar en este curso de actualización de enfermedades infecciosas en trasplante en su segunda versión. A la doctora Paola García, la presidenta, y al doctor Sebastián Helves que organizó este curso. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que es bastante interesante, cada vez más frecuente en la patología asociada al trasplante de riñón y de órgano sólido en general, y es la nefropatía por poliomavirus o por becavirus. Vamos a hablar algo inicialmente de la incidencia. Esta es más o menos la agenda, la fisiopatología, algo de los hallazgos patológicos que cada vez toman más importancia desde el punto de vista pronóstico. Vamos a hablar del diagnóstico, principalmente el diagnóstico temprano y la prevención y el manejo de la nefropatía instaurada una vez hay hallazgos histológicos. Como sabemos, las causas de pérdida del injerto en el largo plazo, pues desde el 2012 aparecen los estudios del grupo canadiense que muestra pues que las causas, a diferencia de lo que pensábamos antes, que todo era nefrotoxicidad por inhibidores de calcineurina, pues han venido cambiando. Este estudio, que incluyó más de 500 pacientes con injertos que fallaban, con biopsias por indicación clínica, pues encontró que, como ustedes saben, los fenómenos de rechazo mediado por anticuerpos son la causa principal. Casi la mitad de los casos son responsables de la pérdida de los injertos, fenómenos aloinmunes mediados por anticuerpos contra el injerto o contra el riñón o el órgano del donante, y la mayoría de esos fenómenos son asociados a no adherencia a la terapia inmunosupresora. Pero como ven ustedes acá, la recurrencia de la enfermedad glomerular y de tercera causa después de las complicaciones médicas y quirúrgicas, la nefropatía por polioma, es una causa importante de pérdida de los injertos renales a largo plazo. La nefropatía por polioma, como se describió ya desde el 2010 como una infección emergente en trasplante renal, pues en la medida que se ha avanzado en la terapia inmunosupresora, se ha intensificado y se ha pasado de uso de ciclosporina, tacrolimus, de azatropina, micofenolato, de terapias de inducción basadas en CD25 como el basiliximab y el daclizumab, a terapias de inducción con anticuerpos policlonales anti-CD3 como la timoglobulina, pues hemos venido mejorando en sobrevidas tempranas a mediano y a largo plazo por fenómenos inmunológicos, pero pues hemos tenido que asumir algunas consecuencias de ese exceso o ese aumento en la intensidad de la inmunosupresión. Una de ellas es este escenario de la nefropatía por poliomavirus, que la mayoría de registros, cuando empezó a presentar esta enfermedad, mostraban las incidencias que podían llegar a ser hasta el 10% en algunas series, en la medida que se busca activamente la nefropatía. Ya vamos a ver en qué consiste la búsqueda activa de la enfermedad. Pero en general pues ocurre un aumento, un pico de incidencia más alto entre el mes 6 y el mes 12. Posteriormente el porcentaje de cambio en la incidencia es menos dramático. Quizás los casos o la mayoría de casos, casi el 70 al 80% de los casos, se presentan entre el mes 6 y el mes 12. Es raro posterior al mes 18 encontrar casos nuevos de nefropatía por becavirus, a no ser que tengamos que intensificar la inmunosupresión por alguna razón, casi siempre por fenómenos de rechazo asociados a baja compatibilidad HLA o a no adherencia. Pero pues este problema no solo ocurre en riñón, cada vez aparecen más reportes en la literatura reciente donde podemos también tener cambios de nefropatía por poliomavirus en trasplantes no renales, y eso es bien importante pues para nosotros como clínicos que manejamos trasplante, porque pues la nefropatía en riñón sano también existe. La frecuencia de viremia es más baja, y ya vamos a ver por qué fisiopatológicamente probablemente es más baja en órganos sólidos diferentes a riñón, pero también se puede presentar viremia en estos pacientes y nefropatía del riñón nativo cuando tenemos trasplante de corazón, de pulmón, de hígado y de páncreas. Como ustedes ven ahora, esto es una publicación del 2021 donde se recogen casos reportados en la literatura, probablemente son más, de nefropatía por polioma en trasplantes de órganos no riñón. Y pues con desenlaces para la función renal que a veces no son buenos, ¿no? Vean cómo muchos de esos pacientes que no tenían compromiso renal en falla renal crónico, algunos de ellos en falla renal avanzada, con dependencia o con necesidad de terapia dialítica o de un nuevo trasplante. En este mismo reporte vean cómo el tiempo de presentación en órgano sólido no riñón también es muy parecido a lo que ocurre en riñón, es decir, la enfermedad del riñón nativo por el exceso de inmunosupresión también ocurre casi invariablemente en el primer año del trasplante, raro posterior al primer año, y en la mayoría de casos
pues con un esquema usual basado en inhibidor de calcineurina micofenolato esteroide, tanto en hígado como en pulmón como en corazón. Y vean cómo las viremias también son muy altas en algunos casos, por encima de las 500.000 copias, con una afectación importante de la función renal, como ven ustedes, la mayoría de pacientes con compromiso del filtrado glomerular de forma importante un año después del diagnóstico de la nefropatía en el riñón nativo. O sea que también es un problema que tenemos que vigilar con una incidencia más baja, pero también se presenta en pacientes con trasplante de órgano diferente a riñón. En nuestro grupo, pues tenemos identificados muy bien las causas de pérdida del injerto, con seguimiento a 10 años, tenemos a 5 años, perdona que hay un error en el título de la diapositiva, pero es a 5 años, 400 pacientes en seguimiento, con una tasa de pérdida del 14% aproximadamente, 58 injertos perdidos. La mayoría, como ocurre en todas las series en el mundo, se pierden por muerte por riñón funcional, es decir, el paciente que pierde su injerto, pero que tenía un riñón funcional y lo pierde por causas cardiovasculares, por neoplasias o por infecciones sistémicas que afectan su vida. La segunda, muy de cerca, lo que mostró el grupo canadiense son las causas mecánicas y vasculares, con el 12% como causa de pérdida, seguida por el rechazo, la recurrencia de la enfermedad glomerular, y miren cómo la infección del injerto, específicamente la nefropatía por becavirus, es responsable del 7% de las pérdidas totales. No hablo de la incidencia de enfermedad, ya más adelante les voy a mostrar un estudio nuestro publicado recientemente, donde evaluamos la incidencia tanto de viremia como de nefropatía por becavirus en el seguimiento a 5 años en nuestros pacientes bajo una estrategia de detección temprana. Lo que sí es claro es que la nefropatía por poliomavirus, cuando se presenta en el primer año, afecta de forma importante la función renal en el largo plazo. Este es un trabajo nuestro publicado en la revista de la Asociación Colombiana de Nefrología, donde publicamos los primeros 114 pacientes con biopsias de protocolo en el primer año, y miramos qué variables en esas biopsias de protocolo bajo un esquema de inducción. En ese momento usábamos todavía Basiliximab y mantenimiento con tacrolimus micofenolato. Qué variables histológicas en las biopsias por protocolo, es decir, con función renal normal, afectaban los desenlaces de función renal al final del primer año. Y vemos cómo los fenómenos inflamatorios, como la glomerulitis, la inflamación intersticial, el compromiso vascular y la tubulitis, y el score de microinflamación, que es la suma, ustedes saben, de la glomerulitis más la capilaritis peritubular, afectan de forma importante la función renal en el largo plazo de manera comparativa contra los pacientes que no tenían esta afectación. Pero quizá lo más importante es la nefropatía por poliomavirus, es uno de los puntos más generó compromiso de la función renal en nuestra serie cuando se presentó tempranamente en la biopsia de protocolo al tercer mes, independientemente del grado histológico de la nefropatía. O sea que es una entidad que, aparte de generar pérdida de los injertos, como vamos a ver ahora, genera siempre un compromiso de la función renal, sobre todo si no implementamos estrategias de detección temprana. El responsable de todos estos dramas que estamos mostrando es este personaje, que es el poliomavirus BK, que es un virus pequeño, entre 45 y 50 micras de tamaño. Es un virus de DNA de doble cadena de la familia Poliomaviridae, que es muy común a la especie humana. 12 cepas de poliomavirus se han identificado, de las cuales las que les pongo ahí son las cepas que afectan o que infectan al humano, siendo la principal el poliomavirus hominis tipo 1, ¿cierto? Y el poliomavirus hominis tipo 2, el tipo 1 es el BK, del que estamos hablando hoy, y el poliomavirus hominis tipo 2 es el JC, que es muy bien conocido también asociado a los estados de inmunosupresión, con predominancia y trofismo por las células del sistema nervioso central, generando leucoencefalopatía multifocal progresiva en los pacientes con HIV, pero también se ha reportado casos de nefropatía por JC en riñones trasplantados, sobre todo en pacientes sin viremia, que tienen cambios citopáticos y que tienen expresión de proteínas que son comunes a todos los poliomavirus, como la proteína del SB40 o el antígeno SB40, que ya vamos a ver ahora que es una proteína responsable de algunos de los procesos de replicación del virus y que se expresa en toda la familia Poliomaviridae, tanto en JC como en BK. BK es el responsable del que estamos hablando hoy, el poliomavirus tipo 1, de los cuales hay 6 subtipos, de los cuales el genotipo o el serotipo 4 y el, serotipo 1 son los más prevalentes.
digamos que el 1 genera el 80% de las infecciones y el tipo 4, el serotipo 4, el 15% de las infecciones en humanos. Bueno, ¿cómo se adquiere este virus? Hay mucha discusión sobre el mecanismo de contagio, pero sin duda lo que es claro es que en la adolescencia y el final de la niñez, la mayoría de los humanos se contagian con este virus. Al parecer, la vía más frecuente de contagio es la vía respiratoria y el virus tiene un trofismo especial. La infección inicial o la primoinfección es relativamente asintomática, no genera ningún cuadro sintomático grave y el virus se vuelve o llega al reservorio, en su reservorio corporal son las células del epitelio o el uroepitelio, tanto a nivel de la vía urinaria como a nivel del epitelio de las células tubulares renales. Es ahí donde el virus entra en un periodo de quiescencia y se mantiene en replicaciones bajas, inclusive en la población sana, y alcanza replicaciones activas en los estados de inmunosupresión, no solo en trasplante, hay reportes en cáncer, hay reportes en trasplante de médula ósea, hay reportes también en infección por HIV, que es una de las potenciales eh, causas de daño renal asociadas a la infección por HIV, la nefropatía por BK del riñón nativo en el paciente infectado. Entonces, este virus, como ven, pues es un virus de DNA de doble cadena, tiene básicamente 3 regiones importantes, como la ven acá, ¿cierto? Una región, dos regiones codificantes, una temprana y una tardía. Esta región codificante temprana sintetiza 2 antígenos que son muy importantes, el antígeno T grande y el antígeno T pequeño. El antígeno T grande es el responsable de la expresión en el tejido del SB40, que como vamos a ver ahora, es un antígeno estructural del virus que es muy importante en el diagnóstico de la infección. Esta antígeno T grande y antígeno T pequeño también son muy importantes en lo que es el proceso del anclaje del virus a la célula del epitelio renal. También son muy importantes en todo lo que es el proceso de replicación del virus y de la infectividad del virus una vez ocurre en los estados de inmunosupresión y de la propagación de la infección. Una región codificante tardía que sintetiza las proteínas estructurales o de la cápsula, que son el BP1, el BP2 y el BP3, y la agnoproteína, que también se le da un papel importante junto con el antígeno T grande en el papel pro-oncogénico que tiene este virus, por eso su nombre polioma, que viene de la capacidad del virus de inducir múltiples tumores. Y es otra de las cosas que puede generar esta infección, y es que no solamente genera la nefritis tubulointersticial severa que conocemos, que vamos a ver ahora, sino que además de eso tiene un papel broncogénico por múltiples vías, pero casi siempre por la inactivación del P53, que ustedes saben que es una defensa natural nuestra contra los potenciales oncogenes o la activación de oncogenes en nuestras células, ¿cierto? Y tiene capacidad, ya se han generado reportes de tumores en el epitelio de la vía urinaria, cáncer de células renales, cáncer de vejiga, cáncer urotelial en cualquier localización, inclusive algunos carcinomas de células de Merkel, como ven ahí, asociados a algunos otros tipos de poliomavirus, que son responsables o que son generados por este virus, como otra de las patologías que puede generar el virus, aparte de la cistitis hemorrágica, que también es otra complicación que se puede presentar asociada al BK, sobre todo en trasplante de médula ósea. Entonces, este virus, como ven, es un virus que lo tenemos todos. Miren que la seroprevalencia es del 80 al 90%, es decir, es muy parecida a la de citomegalovirus y a la de Epstein-Barr virus. Son virus con los que el paciente receptor de un órgano ya ha tenido contacto y que probablemente el órgano que va a recibir sea un riñón, principalmente donde está el reservorio en la célula epitelial del virus, pues trae una fuente importante de virus, por decirlo así, que pueden reactivarse con el estado de inmunosupresión y con otros factores relacionados directamente con el trauma que genera el trasplante, tanto a nivel quirúrgico como a nivel sistémico. Entonces, por esa razón es una patología, como vamos a ver ahora, que se viene presentando cada vez más frecuentemente en los pacientes trasplantados. Cuando se hacen estudios de identificación de factores de riesgo, pues sin duda hay unos factores propios relacionados con el trasplante, como vamos a ver, hay unos factores relacionados con el tipo de donante y las características del donante, y hay unos factores propios relacionados con el receptor. Bueno, todos esos factores sumados pues generan riesgo tanto de viremia
es decir, como de aparición de niveles significativos de virus en sangre, como de nefropatía por BK. Digamos que achacarle desde el punto de vista de los factores relacionados con el trasplante, aunque siempre estamos buscando un medicamento al cual le podamos echar toda la culpa del aumento de la replicación del virus, tanto en la vía urinaria como en sangre, como la generación de nefropatía, pues los estudios no han logrado demostrar que haya algún inmunosupresor específico que sea directamente relacionado de forma clara con la replicación del virus. Lo que sí es claro es que el exceso de inmunosupresión o la intensidad de la inmunosupresión, tanto por las combinaciones de medicamentos como por los niveles que manejamos de medicamentos, pues son probablemente los responsables. Digamos que la combinación tacromicofenolato en algunos estudios ha mostrado que es mucho más prorreplicadora del virus a nivel sanguíneo que la combinación ciclosporina-ceatropina en cuanto a la inmunosupresión de mantenimiento, y que las terapias de inducción basadas en anticuerpos depletores como la timoglobulina, anti-CD3, son mucho más, sobre todo a dosis por encima de 4.5 o 6 miligramos por kilogramo de peso, son mucho más generadoras de replicación viral que las dosis bajas o los anticuerpos anti-CD25. El uso de altas dosis de esteroides, sobre todo en el mantenimiento, el no hacer un tapering rápido del esteroide, también se ha identificado como un factor de riesgo para el desarrollo de la nefropatía, y la variabilidad intrapaciente de los niveles de tacro es un factor de riesgo. Sabemos que los inhibidores de calcineurin tienen una variabilidad intrapaciente hasta del 40 o inclusive a veces del 50%, y la sobreexposición temprana al medicamento, sobre todo en las primeras 4 o 6 semanas, es un factor que se ha encontrado asociado con viremia y con nefropatía. Pero el hecho también de tener episodios tempranos de rechazo asociado a baja compatibilidad HLA, a incompatibilidad ABO, a sensibilización previa, pues también son un factor de riesgo, por lo que tanto hay mayor grado de lesión a nivel de la célula del epitelio tubular por los fenómenos de rechazo, como por la necesidad de utilizar una inmunosupresión más intensiva para lograr controlar el fenómeno inmunológico. La función retardada también, en la medida que se prolonga en el tiempo, se ha asociado como un factor de riesgo, y el uso de stents ureterales, aparece evidencia reciente que también es un factor, y ustedes saben que es una conducta pues recomendada en las guías CADIGO, casi que usar de rutina stent ureteral, y muchos grupos lo hacen para prevenir el riesgo de complicaciones urológicas, pero pues esto asociado también sobre todo a la presencia de viremia. Factores propios del donante: lógicamente el donante cadavérico es de mayor, o el donante añoso es de mayor riesgo, y hay un factor que es muy importante y que ha ganado peso recientemente, y es el seroestatus del donante con respecto al receptor. Bueno, digamos que el estatus positivo, es decir, haber tenido contacto con el virus y tener el virus en estado quiescente en la vía urinaria, es un factor de riesgo, ¿cierto? Entonces hay estudios que ya demuestran que los donantes seropositivos para receptores senonegativos para becavirus son un perfil de riesgo de replicación tanto en la vía urinaria como a nivel sanguíneo, como del desarrollo de nefropatía. El estatus de CMV, también el estatus de alto riesgo, es decir, donante positivo, receptor negativo, también se ha asociado indirectamente con mayor incidencia de nefropatía por becavirus. Probablemente tiene que estar en correlación con esa concordancia que hay entre la exposición a CMV y la exposición a becavirus en la adolescencia. Y factores propios del receptor: estos son factores del donante, factores propios del receptor como la raza afroamericana, ser hombre, ser un receptor añoso, tener un estado de diabetes previamente, es decir, todo lo que afecte la inmunidad celular es un factor en el receptor importante. El retrasplante es un factor de riesgo, como ya dijimos ahora, el seroestatus también en el receptor, todo si no ha tenido contacto con el virus, no tiene inmunidad moral ni celular, pues también es un factor de riesgo. Todo esto sumado, pues genera riesgo tanto de replicación como de nefropatía. La historia natural de la nefropatía es muy importante conocerla. Bueno, digamos que en el escenario del trasplante, tanto renal como de órgano sólido, hay unos momentos en la historia natural donde se empieza a presentar la enfermedad. Digamos que la replicación, conocemos ya por lo que vimos ahora que el virus vive en la vía urinaria, en el epitelio, en las células tubulares, y que ante un estado de inmunosupresión y desde el momento mismo del trasplante, sobre todo en el trasplante cadavérico, la lesión por reperfusión, sobre todo entre más severa sea, ¿cierto? Entre más isquemias frías hayan y entre más función retardada y más daño tubular haya,
la probabilidad que asociado a la inmunosupresión ocurra replicación del virus en la vía urinaria es bastante alta. Miren cómo esa replicación puede iniciar entre el segundo y el sexto mes, casi siempre al segundo mes, y en algunos estudios la viruria, es decir, la aparición de virus en sangre, detectado de manera directa, ¿cierto? Por medición de PCR en orina para detectar partículas del virus a partir de amplificación de DNA, puede ser hasta el 60% en algunas series, y la medición indirecta de la viremia a través de la búsqueda de cambios citopáticos en el epitelio de la vía urinaria por citología urinaria o a través de la detección de células decoy, puede llegar a ser hasta el 20 o el 30%. Esto, pues, como les dije, probablemente relacionado con ese estado inicial de inflamación, de lesión por reperfusión, que afecta ese reservorio natural que es la célula de epitelio tubular. Después de que aparece la viremia, entre 4 a 6 semanas después, algunos pacientes de viruria, algunos pacientes progresan a viremia. Mire que no todos lo hacen, apenas el 10%, y en las series más grandes el 30% o hasta el 35%, que es lo que encontramos en la serie nuestra, como vamos a ver ahora, pueden hacer viremia. Es decir, el virus pasa del epitelio tubular al intersticio renal, lesiona el capilar peritubular y por esa vía ingresa al torrente sanguíneo. O sea que ya tener viremia significa que el virus ha lesionado la célula del capilar peritubular. Eso ocurre 4 a 6 semanas después de la viruria o de la detección de virus, tanto de manera directa como indirecta en la orina. Y miren cómo entre 6 a 8 semanas después de que se detecta por primera vez viremia, puede aparecer la nefropatía. Pero esa nefropatía aparece apenas en el 2 al 10%. Miren cómo es una pirámide, ¿no? O sea, hay un fenómeno de replicación viral en la vía urinaria, que es casi que común a todos los pacientes, más del 50% lo hace. Una porción más baja entre la cuarta y la sexta semana después de que aparece el virus en la orina, hacen viremia, apenas el máximo el 30%, y como apenas el 10% desarrollan como consecuencia de ese fenómeno de paso del virus del epitelio tubular renal al intersticio y lesionar el capilar peritubular y aparecer en la sangre, hacen nefropatía, es decir, como consecuencia de eso hacen ese fenómeno inflamatorio severo en el parénquima que lleva a disfunción del injerto, que es la nefropatía por becavirus, que ya indica lesión tisular, cambios citopáticos, inflamación asociada, como vamos a ver ahora, y lo más grave que cambia el pronóstico y es la fibrosis asociada al fenómeno de infección del parénquima. Y bueno, ustedes dirán, ¿por qué algunos pacientes, por qué esta pirámide invertida? Porque muchos pacientes replican en la vía urinaria, muy poquitos hacen viremia y mucho menos hacen nefropatía por BK. Pues digamos que hay factores también propios del virus, ¿cierto? Digamos que el serotipo tipo 1 y el 4 son los más, por decirlo así, agresivos. Hay unas mutaciones del virus, sobre todo en la región no codificante, que también se han relacionado con mayor infectividad y sobre todo capacidad de evasión del virus a nivel del sistema inmune del huésped. Pero también, aparte de la patogenia o la infectividad del virus o la capacidad que tiene el virus para evadir el sistema inmune, también la respuesta celular y humoral, es decir, tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa celular y humoral del receptor son muy importantes en el control de esta actividad, de esta replicación y de que no ocurra ese fenómeno de viremia y posteriormente de nefropatía, a pesar de que hay una alta incidencia de viruria. Y hay estudios que muestran que los pacientes que hacen viremia después de la viruria tienen bajos niveles de células dendríticas, inclusive desde el momento antes del trasplante. Tienen baja reactividad de interferón gamma específico contra el poliomavirus en algunos estudios experimentales y tienen bajo nivel de IgG neutralizante contra el poliomavirus. Y hay estudios que ya lo demuestran bastante interesantes, donde probablemente eso se vuelva una manera de estratificar el riesgo desde el punto de vista de la inmunidad celular, hablando de la respuesta de interferón gamma específico y la respuesta IgG neutralizante contra el virus en la evaluación del riesgo de estos pacientes en trasplante de órganos. Y los factores que ya dijimos relacionados propios con el trasplante, que son también responsables de la progresión de viruria a viremia y a nefropatía. Esta gráfica que yo la traigo porque sigue siendo muy válida para entender la historia natural de la enfermedad, que la publicó el grupo de Baltimore en el 2009 y que recientemente se ha revisado en publicaciones más actuales del año pasado, pero sigue siendo muy válida y es
los momentos que les acabamos de mostrar puestos en este gráfico contra el tiempo de seguimiento. Miren cómo inicialmente hay un fenómeno de viruria, ¿cierto? Sobre todo si esa viruria que ocurre tempranamente en los primeros 2 o 3 meses del trasplante es persistente y es a niveles altos asociados, ¿cierto? Esa viruria a cambios citopáticos virales que se pueden también detectar en la vía urinaria. Si esa viruria es persistente y sostenida, sobre todo más de 10 a las 7 copias, dicen algunos trabajos, puede progresar a viremia, ¿cierto? Entre el tercero y el sexto mes puede aparecer viremia. Bueno, y si esa viremia alcanza un nivel importante de replicación, miren que aquí todavía no ha cambiado la función renal, ¿cierto? Probablemente todavía aquí los hallazgos histológicos son mínimos o muy incipientes, pero si esa viremia persiste y el sistema inmune no es capaz de controlarlo y la inmunosupresión no se reduce, finalmente va a ocurrir ese fenómeno inflamatorio en el parénquima y va a aparecer la nefropatía, donde ocurre el nivel máximo de viremia, el nivel máximo de viruria, pero empieza a ocurrir también ya aumento de la creatinina sérica y cambios histológicos importantes en la biopsia, no solo relacionados con cambios inducidos citopáticos y de expresión de SB40 a nivel del tejido, sino también fenómenos inflamatorios asociados y sobre todo fenómenos fibróticos asociados en el injerto renal. Y finalmente, si no se controla la respuesta y la viremia persiste y el fenómeno inflamatorio se perpetúa y el fenómeno fibrótico aumenta, pues finalmente llegamos a un estadio final o de daño, ¿cierto? Que se asocia ya a una negativización de la viremia, a cambios crónicos en el injerto y a una probablemente excreción intermitente del virus en la vía urinaria. ¿Por qué es importante conocer estos momentos de la historia natural de la enfermedad? Porque si nosotros intervenimos acá de manera temprana, cuando detectamos viremia, cuando todavía no hay cambios en la función renal ni cambios histológicos importantes, pues apenas hay un 10% de falla del injerto, pero si intervenimos acá, cuando ya hay aumento de la creatinina, cuando hay inflamación asociada y cuando hay fibrosis, pues el porcentaje de falla de los injertos puede ser más del 50%. Y lo mismo, si intervenimos muy temprano, ¿cierto? Aquí, con cambios citopáticos virales, pues vamos a poner en riesgo, o con viruria, vamos a poner en riesgo al paciente porque muy poquitos pacientes con viruria progresan a viremia. Entonces, probablemente aquí, tempranamente, esto funcione como un método de screening para evolucionar a métodos diagnósticos o la biopsia, ¿cierto? O la viremia, o la biopsia y la viremia para poder identificar qué está ocurriendo con el paciente y poder intervenir, bajar el riesgo de progresión sin aumentar de forma importante el riesgo de un rechazo posterior o de alosensibilización en el paciente que no estaba sensibilizado previamente. O sea que esta gráfica de la historia natural sigue siendo muy válida. Desde el punto de vista patológico, para continuar con la agenda, pues Banff ha hecho unos esfuerzos enormes para clasificar esta entidad. Y bueno, desde el 2017, en su clasificación del 2017, propone ya una clasificación de la nefropatía por poliomavirus basada en dos cosas muy importantes. Bueno, una es demostrar en el tejido los cambios que genera el virus, que ellos lo denominan el PBL, ¿cierto? O los cambios citopáticos o la afectación tubular que genera el virus, evaluado por segmentos tubulares, por el porcentaje de afectación de los túbulos en los segmentos tubulares evaluados en la biopsia. Y esto se evalúa a través de los cambios citopáticos o a través de la expresión de SB40 en el tejido. Digamos que la hibridización in situ en el tejido no quedó pues como un método estándar porque tenemos la inmunistoquímica y la microscopía electrónica, pues en todos los sitios no hay, pero pues en los sitios que hay también se puede identificar la microscopía electrónica, pero recordemos que hay unos virus que pueden afectar el parénquima renal que tienen la misma característica en microscopía electrónica que el polioma, como el CMV, el adenovirus. Es decir que la inmunistoquímica para detectar este antígeno T o el SB40, que es común en la familia poliomaviridae, pues es muy importante en el diagnóstico específico de la entidad. De ahí que el PBL, que lo propone Banff en el 2018, está basado en el porcentaje de los túbulos o de los ductos con evidencia de replicación viral, sea por cambios citopáticos o por inmunistoquímica SB40. Con PBL1, el 1% de todos los túbulos o ductos afectados con evidencia de replicación viral, PBL2 entre 1 y el 10% y PBL3 más del 3%. Es decir, un punto en Banff es identificar que efectivamente el virus está en el tejido. Y el segundo punto es identificar
cómo está ese fenómeno de fibrosis e inflamación que está generando el virus en su paso del epitelio tubular al intersticio y a la célula del capilar peritubular. Pues Banff propone y dice, oiga, clasifiquemos la fibrosis de la corteza, el CI, de acuerdo a cómo el CI se propone en la clasificación de Banff para los cambios crónicos por Banff. Mínimo menos del 5, leve del 6 al 25 del parénquima, moderado del 26 al 50 y severo mayor al 50. Y ojo que esto es bien importante, y es que la asociación con fenómenos inflamatorios tubulointersticiales de la nefropatía por poliomavirus es algo muy frecuente. Más del 70% de los pacientes tienen fenómenos inflamatorios asociados que pueden semejar tanto rechazo celular como hallazgos de rechazo humoral, ¿cierto? Es decir, inflamación intersticial y tubulitis como un fenómeno celular, pero también puede haber asociación con un score de microinflamación basado en glomerulitis y en capilaritis tubular positivo. En algunos reportes inclusive se ha asociado la expresión de C4D, sobre todo en esos pacientes que estaban previamente sensibilizados o que tenían un trasplante ABO incompatible. Y aquí surge la discusión de qué fue primero, como decimos siempre, si el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? Si un fenómeno inflamatorio que indujo la replicación del virus a nivel del epitelio tubular y empeoró la inflamación, ¿cierto? Un fenómeno de rechazo celular o humoral, o la lesión inducida por el virus está generando, ¿cierto? Un fenómeno de rechazo. O sea que esa discusión, como vamos a ver en la literatura hoy en día, es difícil de definirlo, bueno, de qué fue primero. Lo que es claro es que esa coexistencia y en el manejo de estos pacientes identificar esos fenómenos de inflamación asociada al virus y que después de negativizar el virus, sobre todo, cuando bajamos la inmunosupresión, la persistencia de esa inflamación en las biopsias de seguimiento está muy asociada con el deterioro persistente de la función renal y con la progresión a fibrosis y a atrofia. Y ahí, pues, Banff clasifica ya la nefropatía en base a estos dos parámetros que les mostré anteriormente, la afectación por el virus, demostrada por cambios citopáticos o por inmunistoquímica, y el score de fibrosis en la clasificación de Banff. Y propone una categoría que se llama la nefropatía por poliomavirus clase 1, la PBN clase 2 y la PBN, como ven acá en el lado derecho, clase 3. ¿Basadas en qué? En los cambios citopáticos y en el grado de fibrosis y atrofia. Fíjense en cómo le están en los dos extremos el PBL1, con cambios mínimos a nivel menos del 1% de las células con expresión de cambios citopáticos o SB40, con un grado mínimo de fibrosis y atrofia. Y el grado máximo de lesión con PBL3, cambios citopáticos y SB40 en más del 50%, en más del 10%, perdón, de los túbulos, y fibrosis y atrofia de más del 25 al 50%. ¿Por qué pongo en rojo el PBN1? Porque es un reto diagnóstico. Bueno, muchos de estos pacientes vamos a ver ahora en los estudios de Nankivel de biopsias de protocolo que publicó hace unos años, unos 2 años, de 2020 a 2017, sobre la historia natural de la nefropatía por poliomavirus en biopsias de seguimiento, pues estos pacientes tempranamente pueden tener inclusive la identificación, difícil identificar la nefropatía, ¿cierto? Porque puede que la expresión o los cambios citopáticos sean mínimos o la expresión de CB40 sea mínima o sea muy focal en áreas muy parcheadas del riñón, como tiende a ser la nefropatía por polioma, y en segmentos medulares muy profundos. De ahí que la correlación con la viremia se vuelve un elemento fundamental en el diagnóstico. Aquí traigo dos slides para mostrarles más o menos cómo se comporta la nefropatía. Miren un PBN1, donde se ve un intersticio tubular que si uno lo mira en una ampliación de bajo poder, pues lo ve normal prácticamente con los túbulos íntegros, pero en la BCB40, en la inmunistoquímica se ven muy poquitos túbulos marcando en la inmunistoquímica para SB40, y si uno ya ve, pues encuentra algo de cambios citopáticos y daño del epitelio tubular en la histología o en la microscopía de luz. Y vemos ya como un PBN3, donde está el otro extremo, donde pues ya hay más del 10% de los segmentos tubulares afectados por o la expresión de SB40 en más del 10% de los túbulos, y ya vemos un proceso de fibrosis y atrofia superior al 25 al 50% en el parénquima renal. Lo que sí es claro es que, y esto fue lo que logró demostrar aquí en sus estudios de seguimiento publicados hace 2 años, y es que el tipo de muestra, sobre todo por cómo inicia la enfermedad,
y por la fisiopatología de la nefropatía, el tipo de muestra en la biopsia renal es muy importante en el diagnóstico. Bueno, él hace, este estudio es alrededor de 850 pacientes con trasplante entre 2012 y 2018, a los que se realizaron 2.240 biopsias de protocolo, porque allá hacen biopsias de protocolo, identificaron pues que efectivamente cuando la biopsia se hace de los segmentos medulares profundos, el diagnóstico de nefropatía, tanto con viremia asociada o sin viremia, aumenta, tanto por cambios citopáticos como por expresión de SB40. Y miren cómo entre más profunda es la muestra a nivel medular, pues el diagnóstico pasa de un 19 a un 39%, sobre todo en asociación con viremia. Y esto pues es importante porque digamos que como vamos a ver ahora es diferente el manejo de un paciente y el pronóstico de un paciente con nefropatía, con viremia sin lesión tisular y con función renal estable a un paciente con viremia y con nefropatía establecida con compromiso de la función renal. Entonces es muy importante establecer primero que la muestra para el diagnóstico se requiere por lo menos de 2 muestras con buen número de glomérulos y que ojalá incluyan segmentos medulares para poder hacer un diagnóstico más certero de la entidad. Y la viremia como asociación o como factor más importante en la predicción de nefropatía, ¿cierto? Por encima de otros parámetros que utilizamos para tamizaje, como las células de COI o como la viremia o la viruria, perdón, la viremia, sobre todo mayor a 10 a las 4 copias, se ha asociado con un valor predictivo positivo hasta del 85% para nefropatía. La detección de cambios citopáticos virales en la vía urinaria o la detección de virus en la vía urinaria, es decir, la viruria, no tiene un valor predictivo positivo muy fuerte para nefropatía. Es alrededor del 60%, inclusive un poco más bajo. Pero pues serviría como un método de tamizaje porque miren que el valor predictivo negativo sí es alto. Es decir, es casi del 100%, o sea que no tener viruria, ¿cierto? Y no tener cambios citopáticos en el seguimiento durante el primer año, y si además en los grupos que se hace viremia no se detecta viremia, pues esto prácticamente que descarta la presencia de nefropatía por becavirus. Recientemente un grupo en Alemania trató o presentó un estudio tratando de evaluar el rendimiento de los cilindros por microscopía electrónica en orina, de los cilindros de células de COI, que esto ya está indicando lesión del epitelio renal, de la célula tubular, cilindros con células de COI en el interior, con cambios citopáticos virales en el interior y con viriones en el interior de esas células identificados por microscopía electrónica, que eso ya indica no solo replicación del virus en la vía urinaria, sino lesión del epitelio tubular o necrosis tubular. Esto pues sí se asocia, en este estudio se asoció a niveles de rendimiento muy parecidos a la viremia. Pues las decoy cells, no me voy a detener en esto, pues las utilizamos o se utilizan en algunos grupos como método de screening, son células señuelo, y aparecen en la vía urinaria cuando la célula del epitelio tubular se infecta con el virus, sufre cambios citopáticos y se ven estas células con una pérdida de relación núcleo-creatinina, con cuerpos de inclusión citoplasmáticos, que son características de células que están sufriendo el proceso de infección por el virus y se presentan, como vieron ustedes, hasta en el 30 o en el 40% de los pacientes asociados a ese fenómeno de replicación del virus en la vía urinaria. Se detectan por citología urinaria, es un método muy sencillo, a través de una centrífuga por citospin y una tinción de Papa Nicolau se pueden detectar por citología urinaria la presencia de estas células y podrían indicar indican replicación del virus en la vía urinaria y que probablemente tenemos que pasar a un método más sensible y más específico de evaluación o de detección como es la viremia. Últimamente aparecen reportes muy interesantes de otros métodos diagnósticos para evaluar la afectación que genera el virus a nivel del tejido renal. Sobre todo en esos pacientes en los que por el compromiso focal en el riñón de la nefropatía no encontramos cambios relacionados con el virus a nivel renal, sino inflamación inespecífica con SB40 negativo, pero que tienen viremia positiva. ¿Bueno? En esos pacientes, sobre todo viremia significativa, mayor a la 10 a la 4 copias, en esos pacientes es importante saber si es que no estamos cayendo en un área, ¿cierto?, donde hay compromiso del virus, porque el compromiso focal la nefropatía y si el paciente de verdad está teniendo una afectación como consecuencia de esa replicación viral. Y aquí aparecen estudios con DNA libre
que ha tomado un papel muy importante en el diagnóstico del rechazo celular y humoral en el primer año del trasplante, una vez ha ocurrido el fenómeno de depuración de la función del paciente ha recuperado su función renal, después del 10º día o del día 15, tiene un rendimiento muy importante, la detección de DNA libre en el receptor del DNA libre del donante, como indicativo de lesión de las células del epitelio renal y del intersticio y del endotelio a nivel del riñón del donante. Digamos que en este estudio se logró demostrar en el grupo de Brennan que la expresión de DNA libre se correlaciona muy bien con la presencia de nefropatía. Miren cómo los pacientes que hacen viremia y en los que no aumenta el DNA libre por encima del 1%, los pacientes sin nefropatía que hacen viremia no aumentan el DNA libre, mientras que los pacientes con nefropatía que hacen nefropatía tienen expresión de DNA libre por encima del 2 o del 3%. Y esto también se correlacionó con la viremia. En la medida que la viremia es mucho mayor, más de 10 a la 4 copias o más, la expresión de DNA libre también se aumenta. Y esto también es bien interesante, y es que en la medida que hay rechazo asociado al polioma, la expresión de DNA libre es mucho mayor en la medida que la severidad del rechazo aumenta. O sea que probablemente la medición de DNA libre nos va a poder permitir a futuro también identificar pacientes en riesgo de progresión a nefropatía, ¿cierto? Y pacientes que posteriormente a la negativización de la viremia persisten con fenómenos de rechazo en el injerto renal. Lo que sí es claro es que en la medida en que la nefropatía se diagnostica de forma tardía o más avanzado se hace el diagnóstico, peor es el pronóstico. Bueno, miren cómo en este registro, donde se trató de validar la nueva escala de Banff y evaluar pronóstico de acuerdo a la clase de nefropatía, miren cómo la clase 3 definitivamente se asocia con un pronóstico mucho peor que la clase 2 y la clase 1. Es decir, que pacientes que inclusive el cambio inicial en el momento del diagnóstico, que fue este momento 0, la creatinina es mucho mayor en los pacientes, entre mayor grado histológico tienen, pero la progresión y la pérdida del injerto y la pérdida de la función renal al final de los 2 años de seguimiento que se hizo en este estudio es mucho mayor en los pacientes que tienen nefropatías más severas de inicio. Y pues los estudios de Nankivell también muestran qué pasa con la progresión de la enfermedad en las biopsias secuenciales. Y esto es muy importante. Muchos de ustedes han tenido que biopsiar pacientes periódicamente a ver qué está pasando, sobre todo esos pacientes que a pesar de reducirle la inmunosupresión en los que se diagnosticó una nefropatía establecida, persisten con aumento de la creatinina. Bueno, y es que la asociación con inflamación intersticial es muy importante en el polioma, como decíamos ahora. Miren cómo cuando se diagnostica la nefropatía, inclusive hay unos fenómenos inflamatorios tempranos, como ven acá, antes del diagnóstico, cuando se hacen biopsias de protocolo, como las hacen en Nankivell, que predicen al diagnóstico de nefropatía. Es decir, esas inflamaciones intersticiales SB40 negativas, sin cambios citopáticos, ameritan la toma de una viremia, porque probablemente estamos en la fase inicial de un fenómeno inflamatorio inducido por el polioma más que un rechazo. Siempre insisto con mis residentes que en las biopsias de protocolo con fenómenos inflamatorios tempranos, sobre todo en donantes vivos, sobre todo con donantes cadavéricos con buena compatibilidad HLA, con isquemias frías cortas, con donantes jóvenes, que no tienen un factor para tener un fenómeno y no son retrasplantados, siempre la inflamación temprana en las biopsias hay que buscar otra causa diferente al rechazo. Y este estudio de Nankivell nos muestra eso. Miren cómo aquí en el momento 0 se hace el diagnóstico porque se logra detectar en el tejido o el cambio citopático viral o la expresión de SB40, pero miren cómo desde antes en las biopsias de protocolo entre el primero y el tercer mes ya había un fenómeno inflamatorio no asociado a SB40 ni asociado a cambios citopáticos virales. Miren cómo además de eso, en la medida que el fenómeno inflamatorio es persistente, pues el grado de fibrosis y de atrofia tardíamente también aumenta. Y pues sin duda ese fenómeno inflamatorio temprano se ve y el nivel alto de viremia comparativamente contra los pacientes que resuelven la viremia son pronósticos para el daño crónico al final de los 5 años de seguimiento en este estudio de Nankivell. Y para finalizar, en cuanto al tratamiento, pues han salido muchas revisiones sobre el manejo de esta entidad una vez se ha instaurado. Ya hablamos vamos a hablar algo de la prevención,
pero cuando se instaura la entidad en realidad hay muy poco que hacer. Hay muchas revisiones sistemáticas que comparan muchas estrategias, comparando reducción de inmunosupresión con reducción masiva de leflunomida, quinolonas, gamma globulina, y en realidad el porcentaje de pérdida de los efectos no cambia en una estrategia de reducción de inmunosupresión versus reducción más combinación con cualquiera de estas otras estrategias, con una además incidencia de efectos adversos con sidofovir y leflunomida que es bastante alta y pues no justifica el uso de terapias agresivas una vez se ha instaurado la nefropatía. O sea que la estrategia probablemente la más importante es la detección temprana. Muchos estudios ya publicados en el 2005 y posteriormente han mostrado que las estrategias de detección temprana basadas en screening, en orina o en sangre secuencial durante el primer año de viremias con disminución de la inmunosupresión de forma gradual son las que mejores desenlaces generan sin aumentar el riesgo de rechazo agudo y con resolución de la viremia en la mayoría de los casos. Yo les traigo aquí en esta tabla los estudios y cuáles son las estrategias de la prevención de nefropatía en estrategias de detección temprana, tanto con nefropatía establecida como con viremia sin nefropatía, es decir, con nefropatía presuntiva. Si se hace tempranamente, si está una estrategia de detección temprana, tanto en viremia, con viruria o ácidos hepáticos o viremia, pues se logra una resolución de la nefropatía en la mayoría de los casos, sin aumentar de forma importante el riesgo de rechazo. Este es nuestro trabajo publicado en Report, donde tratamos de hacer una estrategia que venimos instaurando desde 2012, ya con 303 pacientes a los que se ha aplicado esta estrategia, haciendo citologías urinarias entre el mes 2 y el mes 12 post trasplante, buscando células de COI. Si esas células de COI son positivas, las vamos a hacer durante 3 días consecutivos, del mes 1 al mes 2. Si alguien de esas citologías urinarias muestra células de COI, hacemos viremia. ¿Cierto? Si la viremia es mayor a las 4 copias, tenemos biopsia renal. Si la viremia es negativa, hacemos citologías mensuales. Y cuando la viremia no es significativa, la mayoría de las veces hacemos reducción de la inmunosupresión sin llevar al paciente a biopsia renal. ¿Qué encontramos? Algo muy parecido a lo que muestra la literatura. Miren cómo cambios sintomáticos virales hacen el 35% de los pacientes, pero viremia hacen el 15% del total y el 44% de los pacientes que hacen citología urinaria periopositiva. Es decir, la citología urinaria a nosotros nos sirve para identificar casi la mitad de los pacientes de hacen citologías positivas tienen viremia significativa. Bueno, pero apenas el 15% del total de la muestra hicieron viremia significativa. Y nefropatía confirmada más biopsias en el 9%, entonces viremia positiva más cambio de la nefropatía, sea PBL, o presuntiva, que son esos pacientes que tienen viremia importante, más de 10 a las 4, pero que no desarrollan nefropatía en el cardiaco. Eso es nuestro escenario, nuestro grupo de una estrategia que implementamos desde el 2002. Miren cómo las células de COI, pues muchos pacientes no sirven para tomar decisiones, o las células de COI y la viremia son una indicación para tomar decisiones de reinversión y ajustar medicamentos, indicaciones para trazar una estrategia de seguimiento de confirmaciones en sangre y evaluar el nivel de viremia, y en base a eso definir si se hace biopsia de protocolo o si se hace estrategia de prevención de la inversión. Esto es una llave importante también, la diferencia pronóstica entre tener nefropatía en nuestro estudio confirmada por biopsia versus tener la visión sin nefropatía. Los desenlaces en la detección renal son diferentes y los desenlaces histológicos son diferentes. Les damos mejor a los pacientes que tienen viremia sin compromiso histológico, porque probablemente los estamos detectando en un estadio más temprano de la enfermedad. Y miren cómo no encuentro la replicación casi por de los 10 meses en ningún caso. La cinética de la relación viral en nuestro estudio en el 100% de los pacientes antes de la enfermedad. Y esto es bien importante, creo que ahora la relatación de la función renal en la nefropatía presuntiva versus nefropatía establecida también es dramáticamente diferente, pero la verdad es que aplicar esta estrategia de detección temprana a los sobrevivientes del 100% de los casos en los pacientes. ¿Qué hacer con un paciente que pierde el eje por polioma y se quiere volver a trasplantar? Ya desde el 2010 ya se hacen reportes definiendo si es mayor riesgo de referencia en el nuevo trasplante, en el paciente que perdió el polioma inicialmente por polioma. Claro, que la respuesta es sí existe siempre y cuando
el paciente se trasplante tiene viremia positiva. Es decir, que uno de los objetivos es el paciente que perdió el riñón por polioma, llevarlo al trasplante nuevo, viremia negativa, uno para disminuir el riesgo de recurrencia, dos para identificar en la estrategia de seguimiento temprano nueva replicación del virus y la cual intervenir tempranamente al paciente. Pero cuando se traslada abajo de este escenario, la biología demuestra que no hay diferencia prognóstica en los pacientes que perdieron un riñón porque coronavirus y trasplante contra otras causas de viabilidad en los pacientes que van a trasplante. Y finalmente, pues, la estrategia propuesta de seguimiento reciente cada 2018, ¿qué debemos hacer con estos pacientes? Lo que es claro es que se convierte en la terapia limitada a una establecida enfermedad, por lo tanto, tiene que ser un abordaje preventivo más basado que en detección temprana. ¿Cómo pues se puede hacer la detección temprana? Debemos hacer algo, ¿cierto? Nosotros decidimos costos y por costos de efectividad de implementar la cirugía ordinaria. Hay grupos que hacen viremia y aplican la viremia durante todo el verano, mes 1, mes 2, hasta el mes 12 post-trasplante, máximo hasta el mes 18, porque es que desde ahí la frecuencia de viremia es disminuye, y es raro tener su caso de polioma. Después de la primera ya no se ve una incidencia en la inmunosupresión. Es una estrategia de seguimiento basada en replicación de la vía urinaria o viremia. Si tienes una replicación de la vía urinaria, confirmarla con viremia. Si la viremia es positiva, pues dependiendo de si hay una afectación de la función renal, los nuevos algoritmos proponen, si yo tengo viremia positiva con afectación de la función renal, debería de una vez hacer biopsia renal. Pero miren que este algoritmo y los algoritmos recientes proponen, si yo tengo viremia significativa o sin afectación de la función renal, puedo iniciar una estrategia de disminución de la inmunosupresión gradual. Basada casi siempre en eliminación de la disminución o descontinuación del antimetabolito. Entonces, y checar la viremia es muy importante. Cada 2 a 4 semanas para ver el cambio logarítmico de la viremia y ojalá lograr una negativización de la viremia sobre 4 a 8 semanas. Porque lo que dice que hay disfunción y viremia significativa, debo ir a la biopsia renal. Y la biopsia renal puede mostrar tres escenarios. El escenario del paciente que tiene la nefropatía por polioma con cambios citopatías virales, sin inflamación, sin fibrosis, con un estadio temprano, donde yo puedo empezar a realizar una estrategia de reducción de la inmunosupresión solita o de retiro de la inmunosupresión, ¿cierto? Si no logro respuestas en el centro de la viremia, y el paciente que tiene un fenómeno inflamatorio asociado al polioma, es decir, que tiene un rechazo celular o un rechazo tumoral. Digamos que aquí el escenario se complica un poquito, ¿cierto? Porque yo debo esperar a que negativice la viremia y que logre una respuesta logarítmica en la viremia a 4 a 8 semanas después de reducir la inmunosupresión, y si el compromiso de la función renal persiste y si hay una biopsia de seguimiento donde persiste la inflamación, pues puedo probar alguna estrategia de manejo del rechazo. Cursos de esteroide, gamaglobulina, nunca tiroglobulina. Miren que a pesar de que el rechazo es severo, casi nunca saliendo de una nefropatía por poliomavirus y la disfunción del injerto persiste y la inflamación persiste, una patiglobulina es una tarjeta de riesgo porque puede inducir nuevamente la replicación del virus y perturbar la viremia. Y esto es bien importante, monitorizar posteriormente al manejo de la nefropatía con una estrategia de reducción de la inmunosupresión. ¿Qué pasa con el rechazo post-reducción? ¿Qué pasa con la alosensibilización post-reducción? Es decir, que esta es una de las indicaciones para hacer seguimiento de anticuerpos anti-HLA contra el donante por método de fase sólida posterior al manejo de la nefropatía. Conclusiones: la nefropatía por becavirus constituye una causa importante de pérdida de los ingresos renales y también puede afectar los desenlaces en trasplantes de órganos sólidos, y tenemos que tenerla presente tanto en pulmón como en corazón, hígado y páncreas. Conocer la cinética de la replicación es muy importante para conocer la fisiopatología de la enfermedad. Es vital entender que es rara la replicación en la vía urinaria antes del primero o segundo mes, que la replicación en la vía urinaria inicia y 4 a 6 semanas después podemos tener viremia, y que después de la viremia 6 a 8 semanas después podemos tener afectación del parénquima y de la función renal. ¿Por qué? Porque eso nos permite tanto implementar estrategias como intervenir antes de que la nefropatía aparezca. El principal determinante pronóstico es el tipo de nefropatía o el diagnóstico o la gravedad del compromiso histológico que tiene el paciente.
Que esto está asociado a la viremia, al DNA libre, a los fenómenos inflamatorios asociados, claro que sí, pero lo que afecta en la serie es el pronóstico, es el grado de afectación histológica. Por eso debemos apuntarle a un diagnóstico temprano, sobre todo teniendo en cuenta que no hay una terapéutica, una vez está establecida la nefropatía, un medicamento o una droga específica que disminuya la progresión de la enfermedad. Muchas gracias.